Muy buenas noches, estimados colegiados. Sean bienvenidos a la penúltima sesión del Colegio de Medicina Interna de México de este año. Venimos regresando del Congreso Nacional, el cual ha sido considerado exitoso no por sus servidores, sino por todos ustedes, con más de 2.500 asistentes al mismo. Vamos a tener esta sesión patrocinada por Infra y recordarles que si no es por el patrocinio de la industria farmacéutica, el colegio ni ningún otro colegio o sociedad médica tendría recursos para poder realizar este tipo de sesiones académicas, cursos y congresos que realicemos durante todo el año. Los ingresos per se por cuotas de curso y congreso o anualidad no llegan a ser ni siquiera el 10% de los ingresos anuales y no son ni siquiera suficientes para cubrir los costos de administración del colegio. Así que pues a la industria farmacéutica, muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy versará sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica y oxigenoterapia. Para ello hemos invitado a la doctora Andrea Coeli. Ella es médico neumólogo, broncoscopista intervencionista, ha sido presidente de la Sociedad Oaxaqueña de Neumología, es investigador clínico del grupo SEMU, entre otras actividades múltiples. Doctora, es por su presencia en esta sesión académica. Bienvenida y espero que sea de interés para todos nosotros, como han sido las más de 40 sesiones que hemos tenido a lo largo del año. Muy buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues agradezco la presencia de todos los médicos internistas del Colegio Nacional el día de hoy en la sesión y pues agradezco la invitación del doctor Gómez y del doctor Raúl Carrillo para esta presentación. Les muestro mis credenciales. Yo soy la doctora Andrea Coeli, los estoy saludando desde la ciudad de Oaxaca. Y estos son mis conflictos de interés. Pues el tema de hoy se trata de EPOC y oxigenoterapia y la verdad es que me parece muy oportuno que podamos hablar de la EPOC porque apenas hace unos cuantos días, el 16 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y precisamente se acaba de lanzar a través de la iniciativa global de la EPOC el nuevo escrito de las guías GOLD del 2023. Existen algunos cambios con respecto a las guías del 2021 en estas nuevas guías del 2023 y es justamente lo que vamos a platicar. Vamos a hablar un poco de los puntos específicos que se cambiaron en el escrito y al final vamos a hablar específicamente de oxigenoterapia en la enfermedad EPOC. Aquí les muestro la definición que tenía la GOLD hasta el año del 2021, en donde se centraba mucho en mencionar que es una enfermedad prevenible, tratable y, como se sigue mencionando hasta ahora, la limitación persistente al flujo aéreo. Y mencionaba también la parte de la exposición a diferentes partículas nocivas o a los factores de riesgo. Actualmente, en la nueva guía del 2023, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica le han quitado esta parte de prevenible y tratable y la han dejado como una enfermedad pulmonar heterogénea, que se caracteriza, como bien sabemos, por síntomas respiratorios muy típicos, disnea de esfuerzo, tos que habitualmente es matutina, una tos que habitualmente es productiva y que produce un esputo que es completamente claro, completamente transparente. Además, la presencia de exacerbaciones, es decir, la fluctuación de síntomas que de pronto tienen un empeoramiento o un agravamiento de estos, que son debidos a anormalidades en la vía aérea, entiéndase bronquitis, bronquiolitis, o bien alteraciones alveolares con o sin, como en el caso del enfisema, y que causan persistentemente limitación progresiva al flujo de aire. Y es precisamente por ello, la limitación progresiva al flujo de aire, que los pacientes predominantemente tienen problemas a la exhalación. Y por eso cuando nosotros los auscultamos, escuchamos predominantemente sibilancias en la expiración. Dentro de los factores de riesgo, o como también le pueden decir factores concomitantes, nosotros sabemos perfectamente que el tabaco juega un papel predominante dentro de la enfermedad de EPOC.
Sin embargo, en lugares como nuestro país y sobre todo estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, la exposición a biomasa, la exposición dentro de los hogares, sigue jugando un papel fundamental. Sabemos bien que si multiplicamos el número de cigarrillos entre los años que el paciente ha fumado, aproximadamente tendremos un valor del índice tabáquico. Y este índice tabáquico, cuando lo tenemos arriba de 10, nos puede traducir riesgo para enfermedad respiratoria. Arriba de 20, incluso riesgo para enfermedades malignas. En el caso de la biomasa, debemos de multiplicar las horas de exposición por los años de exposición. Y así es como podremos sacar el valor. Valores arriba de 200 horas año también se consideran como un riesgo. La contaminación ambiental en ciudades como la Ciudad de México, como Chile, como Brasil, ciudades sumamente contaminadas, ha jugado también un papel muy importante para el desarrollo de la enfermedad de EPOC en personas que no tenían otros factores de riesgo. Y aunque es muy bajo el porcentaje de alteraciones genéticas que lo pueden causar, prácticamente entre el 1 y el 3%, recordemos que las personas que padecen el déficit de alfa-1 antitripsina, que como bien sabemos la alfa-1 antitripsina nos ayuda para mejorar evitar el envejecimiento pulmonar a través de esta relación de proteasas y antiproteasas, aunque constituye una parte muy poco significativa, hay que recordarla sobre todo en el caso de pacientes con EPOC en los cuales no tengamos un factor de riesgo definido. Y también los pacientes que han tenido tuberculosis, años después, la cicatrización, la secuela que pueda dejar, las alteraciones anatómicas que puedan dejar las secuelas de tuberculosis, pueden provocar también limitación al flujo de aire y darnos patrones espirométricos de EPOC. Ahora se le ha dado también mucho peso a los pequeñitos que tienen exposición a muy temprana edad. Estos chiquititos que a veces están junto a su madre en el fogón, mientras están creciendo, si nosotros recordamos, si bien es cierto que cuando nacemos tenemos ya un buen sistema respiratorio, el sistema respiratorio termina de formarse a los 2 años y algunos hasta los 8 años para llegar al porcentaje completo de formación de alvéolos. Si los pequeñitos se exponen a factores de riesgo como biomasa o como tabaco durante su niñez, esto puede contribuir a que en la vida adulta puedan tener riesgo de enfermedades respiratorias. Hay quienes dicen que la EPOC a veces aparece desde inútero. También los pequeños que están teniendo infecciones de repetición, hospitalizaciones de repetición, estos pequeños también en la vida adulta podrían desarrollar limitación al flujo aéreo. Y es que si nosotros pensamos en estos factores de riesgo y tomamos en cuenta cuando nuestro paciente en el consultorio nos dice que tiene pues una tosecita o una continua flema, podría ser el momento adecuado para poder hacer un diagnóstico certero. O bien, pacientes mayores de 40 años que nos digan que han tenido antecedentes de tabaco, mandémoslos a una espirometría para detectar a tiempo alguna alteración. Porque la enfermedad de EPOC es una enfermedad común y es tratable. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos todavía mucho subdiagnóstico de esta terrible enfermedad. Y como bien sabemos, la forma correcta de poder diagnosticar EPOC es a través del estudio funcional llamado espirometría con broncodilatador. Si nosotros le hacemos una espirometría, ya sea que lo hagamos en nuestro consultorio o lo canalicemos a un laboratorio de función pulmonar, ya sea en nuestra institución o privado, y demostremos a través de este estudio facilísimo de soplar en un tubo, que el paciente, después de ponerle broncodilatador, tiene todavía limitación al flujo aéreo, es decir, la relación F1-FBC por debajo de su límite inferior o por debajo de 0.70, esto nos traduce que este paciente está desarrollando EPOC. Por supuesto que también tenemos algunas otras herramientas que nos pueden ayudar dentro de la función pulmonar. La espirometría, la verdad es que es uno de los estudios pilares para el diagnóstico de la enfermedad, pero también podemos ayudarnos de la difusión desde LCO o de los estudios de pletismografía. ¿En qué nos podrían ayudar estos otros estudios? Bueno, la difusión de LCO, la difusión de CO2, nos podría ayudar mucho para determinar aquellos pacientes que también tengan concomitancia con enfermedades del intersticio o que ya estén teniendo alteración en el intercambio gaseoso. Por otro lado, la pletismografía nos puede ayudar a medir el volumen residual, a ver la concomitancia con enfisema en los pacientes que nosotros vemos ya imágenes tomográficas que nos lo sugieren. La espirometría con broncodilatador es sumamente fácil de realizar, accesible en varios de los estados de la República. En muchos lugares ya se cuentan con laboratorios pulmonares. Y como a veces decimos, no diagnosticamos una arritmia cardíaca sin un electrocardiograma. No diagnosticamos diabetes sin tener por lo menos una glucosa, una prueba de hemoglobina glicosilada. No diagnostiquemos EPOC
si no tenemos en la mano una espirometría. Siempre, siempre es muy importante descartar otras enfermedades y confirmar nuestro diagnóstico. Y esto es algo que pues nosotros aprendimos desde la facultad, que si nosotros vemos una espirometría en la cual la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el volumen de la capacidad vital, si está por debajo de 0.70 después de haberle puesto broncodilatador, ese paciente tiene obstrucción. Y sabíamos que si al ponerle el broncodilatador el paciente mejoraba ciertos mililitros, eso podría traducir asma. Sin embargo, para fines de EPOC, es necesario que el paciente, independientemente de lo que pueda revertir, tiene que seguir conservando la relación por debajo del 0.70 o por debajo de su límite inferior. Ahorita hablaremos un poquito más acerca de ello. Pero así como las guías EPOC se acaban de renovar y actualizar, hace apenas un año y medio, también los estándares técnicos para interpretación y realización de espirometrías también acaban de actualizarse. Seguramente ustedes recordarán que la espirometría necesitaba tener por lo menos 6 segundos de exhalación. Bueno, ahora se propone que tienen que ser idealmente hasta 15 segundos. Antes se proponía que los pacientes tenían que tener máximo 9 esfuerzos. Ahora se propone que si el paciente no está cansado y puede continuar soplando, debemos de continuar haciendo los esfuerzos que el paciente permita hacerle, siempre y cuando no se fatigue, hasta que logremos tener pruebas que sean válidas, que sean repetibles, que sean confiables. También mencionaba que anteriormente se determinaba que un paciente tenía reversibilidad al broncodilatador cuando mejoraba al menos 12% y 200 mililitros en FEV1 y FBC. Ahora no. Ahora el valor es con que 10% con que tenga un cambio del 10% en FBC, eso ahora ya se considera como una respuesta positiva al broncodilatador. Y solamente para que recordemos un poquito de cómo se deben de ver las curvas normales de la espirometría. En la primera gráfica, la curva flujo-volumen y una curva normal de espirometría con un ascenso rápido, un pico flujo y un descenso estable. Se tiene que completar por completo la curva. Y en la segunda, la curva del volumen-tiempo, que tiene que tener un ascenso, una meseta y mantener un flujo constante. Idealmente que no varíe entre segundo y segundo más allá de 30 mililitros. Y es en esta curva donde ahora tenemos que ver que el paciente idealmente exhale 15 segundos. Si nosotros vemos este tipo de curvas en las cuales, como vemos, el paciente tosió, tuvo variables esfuerzos, el paciente cortó la respiración o tuvo un inicio muy lento, o vemos que aunque está soplando bien, los esfuerzos son sumamente variables, pues tenemos que repetir la espirometría. Es muy importante que la espirometría se haga bajo los estándares que indica la ATS, para que sea una espirometría de calidad. Idealmente calidad A, que nos dice que tuvimos por lo menos 3 pruebas que son aceptables y repetibles. Independientemente de los valores numéricos que nos sirven para determinar el grado de EPOC, muchas de las figuras que vemos nosotros de las curvas nos pueden ayudar también para darnos una idea de más o menos cómo podría estar este paciente. Por ejemplo, en el área de las curvas de flujo-volumen, cuando nosotros vemos una curva que está sumamente excavada, esto nos traduce a un paciente con obstrucción. Cuando vemos una curva que está sumamente pequeñita también, ¿sí? Esto nos traduce que es un paciente muy, muy obstruido. O bien, cuando vemos curvas altas, pero de muy poco tiempo, esto nos traduce que de muy poco volumen, perdón, esto nos traduce habitualmente pacientes que tienen neumopatías restrictivas, habitualmente por enfermedades toracopatías o por enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar. Y en el caso de los patrones que podemos ver en las curvas de volumen-tiempo, igualmente en las curvas obstructivas, fíjense que habitualmente los pacientes que tienen obstrucción, esta misma limitación al flujo de aire que hace que tengan tanto volumen residual, les permite tener exhalaciones muy, muy largas y habitualmente vemos curvas que incluso se van hacia el ascenso y que pueden darnos esos 15 segundos sin ningún problema o incluso un poco más. A diferencia de los pacientes restrictivos, que con ellos sí muchas veces nos cuesta lograr todos los segundos que necesitamos, porque precisamente tienen mucha limitación. Y mencionábamos que entonces el diagnóstico de obstrucción lo hacemos teniendo una espirometría con relación FEV1-FBC por debajo de 0.70. Pero también tenemos que recordar un valor específico de la espirometría, que es el límite inferior normal. Es decir, nosotros nos basamos en los parámetros espirométricos en predichos para población latina, que sí tenemos, y entonces sabemos que para un paciente de determinada estatura, de determinado peso, tiene que tener cierto valor. Y aunque la regla es 0.70,
Pueden haber casos en los cuales para ese paciente su límite inferior de normalidad no sea 0.70, sino sea 0.73. Y si el paciente hace 0.71, significa que está por debajo de su límite inferior de normalidad. Y por lo tanto, eso también nos indica obstrucción. Entonces, cuando habitualmente pues las espirometrías, los que trabajamos en laboratorios de función pulmonar, mandamos la interpretación, pero si en algún momento ven espirometrías que no lleve la interpretación, además de ver la relación que esté por debajo de 0.70, verifiquen siempre en los predichos que siga estando arriba o de su límite de normalidad inferior. Si está por debajo de eso, aunque el paciente tenga más de 0.70, eso significa que el paciente tiene obstrucción bronquial. Cabe señalar también que incluso en las últimas actualizaciones de los parámetros espirométricos se habla de la importancia de colocar los datos adecuados del paciente. Es muy importante la estatura del paciente, el peso, su origen étnico. Tenemos predichos para población caucásica, pero también para población latina. Hasta el día de hoy no existen valores de referencia, no hay fórmulas que puedan todavía tener una validación adecuada en determinada población, como por ejemplo toda la población LGTB. Seguramente con el advenimiento de todos estos movimientos, también la medicina tendrá que renovarse y en algún momento tendremos predichos para ellos. Pero hasta el día de hoy, si tenemos un paciente que podría ser con apariencia femenina, pero de nacimiento es masculino, en los datos de la espirometría tenemos que seguir metiendo datos de un paciente de género masculino. Esto no ha cambiado. Esto continúa en la guía anterior y sigue en esta nueva guía. La clasificación en base a los grados que puede tener un paciente con EPOC. Si bien es cierto que dijimos que todos tienen que tener la relación F1-FBC por debajo de 0.70, para poder clasificar si nuestro paciente tiene grado 1 o leve, 2 moderado, 3 grave o 4 muy grave, nos basamos en el valor de F1 postbroncodilatador. Si un paciente tiene la relación disminuida, pero su F1 está normal, está arriba del 80%, ese paciente tiene un grado 1 o leve de EPOC. Pero si está entre el valor por debajo del 80 y 50%, es grado 2. Si está por debajo del 50, pero arriba del 30, es grado 3. Y los pacientes que tienen el F1 por debajo del 30 son los pacientes evidentemente más delicados, los que tienen un EPOC muy grave. Pero esto es algo que anteriormente ya lo había tocado en algún momento la guía, después lo dejó y ahora nuevamente lo menciona en esta actualización del 2023, que yo les podría decir que quizás es una de las diapositivas centrales de esta charla, este término de PRISM, ¿no? Existen pacientes que tienen espirometrías aparentemente normales sin obstrucción, pero que encontramos alguna alteración y que finalmente les hicimos la espirometría porque tiene tos, tiene flemas, le falta el aire o tiene alguna otra alteración respiratoria. Anteriormente, hace algunos años, se hablaba de un término llamado pre-EPOC, es decir, los pacientes que tenían sintomatología o factores de riesgo, pero que tenían espirometrías normales. Sin embargo, a muchos de estos pacientes en el seguimiento a lo largo del tiempo, se pudo ver que muchos de ellos no evolucionaron a EPOC. Es por ello que a estos pacientes no se les puede catalogar como un paciente con pre-EPOC, porque necesariamente tendría que avanzar hacia EPOC y no necesariamente todos los pacientes lo hacen. Sin embargo, hay pacientes que tienen espirometrías alteradas con relación conservada, que es a lo que se refiere ahora el término PRISM. Estos pacientes habitualmente, aunque no tengan la relación por debajo de 0.70 o arriba de su límite inferior de normalidad, pueden tener algunas otras alteraciones. Por ejemplo, encontramos pacientes con volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo. La espiro está normal en relación, pero el F1 está por debajo del 80. ¿Y a eso cómo lo llamamos? No tiene un nombre exacto hasta este momento. O pacientes que nosotros vemos con imágenes de hiperinflación o que le hacemos pletismografía y vemos que la pletismografía, el volumen residual está en 150%, en 160%, que nos traduce tratamiento de aire. O bien vemos pacientes que tienen la disminución, la DLCO disminuida, pero que no tienen datos de enfermedad intersticial. O pacientes que tienen alteraciones estructurales, que tienen bronquiectasias o que vemos en la espirometría ya datos en los mesoflujos, el FEP2575. O también pacientes que aparentemente tienen una espirometría normal, pero que están teniendo una caída acelerada del FEB1. Es decir, hay pacientes que a veces pueden tener una espirometría normal,
con un FEV1 del 95%. Pero cuando le hacemos una espirometría al año como parte del seguimiento por la razón que sea o porque se encuentra dentro de un ensayo clínico, de haber tenido 95, ahora está en 85. Un año después ha perdido un 10% de su capacidad pulmonar. Y aunque esté en 85, ese paciente sigue estando normal, pero perder 10% de la función pulmonar no es normal. En promedio, nosotros debemos de perder máximo 30 mililitros por año, que es mucho menos al 3%, dependiendo de los parámetros de los predichos. Pero un paciente que estamos viendo año con año una caída del FEV1, ese paciente lo tenemos que seguir vigilando, tenemos que seguirle hacer espirometrías de control porque es muy probable que ese paciente sí pueda entrar dentro del grupo de POC en los siguientes años. Y bueno, tenemos ya evidencia entonces de que muchos pacientes pueden tener alteración en las espirometrías y a lo largo del seguimiento de los años podrían llegar a tener algunos de ellos el desenlace en EPOC. Estas gráficas son del 2015 de New England, y en el cual vemos en los diferentes colores el seguimiento de varios pacientes a los cuales se les hacía espirometrías anuales. Y entonces podemos ver en el verde los pacientes normales, ¿no?, que solamente perdían 24 mililitros por año. Los pacientes que desde el inicio tenían una baja capacidad pulmonar, pero que no tenían EPOC, perdían solamente 2 mililitros por año, pero recordemos que ellos tenían volúmenes pulmonares mucho más pequeños, entonces quizá 2 mililitros sí podría ser significativo para ellos. Pero pacientes, como mencionaba hace un momento, que tenían FEV1 con una caída muy rápida, 53 mililitros por año. Recordemos que en promedio 30 mililitros de pérdida pulmonar por año se puede considerar normal. Más de ello ya se puede considerar normal. Y pacientes que tenían un FEV1 bajo y que tenían EPOC, con una pérdida aproximada de 24 mililitros. Luego entonces, sí hay pacientes que aunque tengan espirometrías aparentemente normales en sus primeros años, en el seguimiento podrían debutar con EPOC. Otra de las cosas a las cuales las nuevas guías le dan mucho énfasis es al uso de la tomografía de tórax. Anteriormente la verdad es que no se mencionaba tanto y de hecho sabíamos bien que a un paciente con EPOC pues muchas veces no era necesario más que una radiografía de tórax. Sin embargo, si partimos de varias otras connotaciones que debemos de recordar, realizar una tomografía de tórax puede ser muy benéfico para un paciente. Si hablamos de un paciente con tabaco, recordemos que además de EPOC, cardiopatías, etcétera, el tabaco produce cáncer. Entonces, está indicado como parte del screening para cáncer pulmonar realizar tomografías de baja atenuación a los pacientes que tengan factores de riesgo. Entonces, de entrada nos sirve para descartar con frecuencia si el paciente pueda tener alguna enfermedad maligna. O concomitancia con otros datos, bronquiectasias, broncolioktasias, patrones reticulares, derrame incluso, ¿no? Datos de sobredistensión, datos de atrapamiento aéreo. Y es que cuando nosotros vemos un paciente con tomografía, como mencionábamos al inicio, no necesariamente con solo ver la tomografía podríamos determinar en ese momento si el paciente tiene EPOC. Por ejemplo, en el caso de estas imágenes, pues se antoja pensar que el paciente tiene datos de atrapamiento aéreo. Puedo ver con mucha claridad, sobre todo en el pulmón del lado derecho, áreas de destrucción parenquimatosa, mucho patrón de enfisema centrolobulillar, pero también en el pulmón derecho, perdón, es lo que veo, ¿no? Patrón de enfisema centrolobulillar. Pero en el pulmón del lado izquierdo podemos ver incluso un patrón de aumento de la atenuación en prácticamente todo el pulmón, como si nos sugiriera que a lo mejor podría tener alguna enfermedad intersticial. Nos ayuda para ver si vemos el esófago dilatado, para ver si vemos la relación, cómo vemos la relación arteria-vena, si encontramos bronquiectasias y muchas otras alteraciones. Entonces, algo que ahora las guías también mencionan es que por lo menos de entrada, al inicio, todos los pacientes diagnosticados con EPOC deben de tener al menos una tomografía de tórax. Y bueno, las exacerbaciones. Nosotros sabemos perfectamente que si hay algo que puede deteriorar la capacidad pulmonar de un paciente neumópata, es tener una exacerbación. Hablamos de exacerbaciones cuando el paciente tiene una salida de los síntomas normales. Sabemos que todos los días tiene tosecita, tiene flemita, le falta el aire, se cansa, pero cuando el paciente empieza a tener tosesota, flemotas y se está cansando demasiado, a veces los pacientes se quedan en casa y se manejan. Muchas exacerbaciones no las tenemos documentadas porque el paciente ya sabe que se puede nebulizar en casa o empieza a utilizar o a sobreutilizar su inhalador de rescate. Es importante que visita con visita le preguntemos a nuestro paciente, ¿cómo ha estado usted en los últimos meses?
ha necesitado más broncodilatador de rescate, se ha nebulizado, ha visitado algún servicio de urgencias, se ha sentido con algunos días con mayor deterioro, porque sabemos bien que si es cierto que las neumonías, las infecciones bacterianas son de las principales causas de exacerbaciones, muchas otras exacerbaciones no son infecciosas y muchas de esas podrían pasar desapercibidas por el paciente. Sin embargo, las exacerbaciones juegan un papel fundamental. Cuando un paciente está exacerbado y sale del hospital, tiene hasta 2.4 de riesgo incrementado de poder tener un evento cardiovascular en los primeros 3 días. Y este riesgo todavía permanece entre 1.3 y 1.4 hasta 3 semanas después de haberse dado de alta. Pero también sabemos que exacerbación con exacerbación, los pacientes van teniendo una caída en su función pulmonar. Y lo vemos en los estudios de espirometría. Teníamos un paciente con cierto nivel de FEV1 y después de haber tenido una hospitalización, nos esperamos 3 meses para que se recupere, le hacemos una espirometría y ahora notamos una caída súbita en el FEV1. Luego, entonces, las exacerbaciones, últimamente, siempre se les ha dado mucha importancia, pero en estas nuevas guías les han dado muchísima importancia, sobre todo cuando son más de 2 y cuando se trata de alguna exacerbación en la cual el paciente estuvo hospitalizado. Esto incluso ahora marca la pauta para el tratamiento que se le debe de dar a los pacientes. Y esta es la imagen de, digamos, el concentrado que hacíamos en el 2021 en las guías con respecto a cuando teníamos un paciente con diagnóstico espirométrico, con síntomas, con limitación del flujo aéreo. Le hacíamos su espirometría, lo catalogábamos, decíamos, pues es un paciente que tiene EPOC GOLD 2. Y después se abrió este abanico ahora de poderle catalogar además con letras basándonos en sus síntomas y en sus exacerbaciones. Como pueden ver en la parte de abajo de las letras A y B, están marcados los pacientes que tienen disnea de 0 a 1 y en B los pacientes que tienen disnea de más de 2 puntos. En A, los pacientes que tienen un cuestionario de calidad de vida bastante bueno, de menos de 10 puntos, y en B, los que tienen más de 10 puntos. Y lo mismo pasa con C y D, solamente que la diferencia entre los de abajo y los de arriba son las exacerbaciones. Es decir, los pacientes de A y B habitualmente eran pacientes que, en el caso del A, prácticamente habían estado bien, no se sienten mal, tienen buena calidad de vida y han tenido, si acaso, una exacerbación en el último año. Pero los pacientes en el grupo B son pacientes que se sienten mal, que les falta el aire, pero que han tenido solo 1 o 2 exacerbaciones. Y es un grupo con el que a veces teníamos un poco de tema porque son precisamente los pacientes que no están tan mal, pero que se sienten muy mal. Y arriba teníamos el grupo C y el D, en donde teníamos en el grupo C a los pacientes que no se sienten tan mal, pero que sí han tenido por lo menos 2 exacerbaciones. Ahí pasaba lo contrario. Era el grupo al que le decíamos, no señor, cuídese más, no deje su inhalador, no señora, por favor, venga a sus visitas, hágase sus estudios de control, vacúnese contra neumonía. Aunque usted se sienta bien, realmente no está tan bien. Y evidentemente el grupo D en el cual muchos síntomas, mala calidad de vida y muchas exacerbaciones. Y esto lo hacemos, mencionábamos las escalas de disnea y las escalas de CAT, que son importantes hacerlas en la primera evaluación y vale la pena hacerlas en las consultas subsecuentes, por lo menos una vez al año, para saber si existen cambios en la línea de tiempo de nuestros pacientes. Recordemos que habitualmente la disnea respiratoria nosotros nos basamos, a diferencia de cardiología, nos basamos en el índice MRC, en el cual tenemos 4 grupos, del 0 al 4, dependiendo qué le causa disnea al paciente, ¿no? En el grado 1, aquellos pacientes que pueden caminar, ¿no? Y que no sienten gran falta de aire. En el grado 2, los pacientes que pueden caminar con otra persona, pero que ya le dicen, permíteme tantito porque necesito respirar un poco más, o que se cansan en subidas. En el grado 3, los pacientes que alrededor de 1 cuadra ya necesitan detenerse porque ya les falta el aire. Y en el grado 4, los pacientes que ya tienen una mala calidad de vida determinada por la disnea, que ya no son capaces de hacer sus actividades de la vida cotidiana, como amarrarse los zapatos o como bañarse, sin que les falte el aire. Y del otro lado, el cuestionario CAT, que es un cuestionario de calidad de vida. Tener más de 10 puntos en este cuestionario nos indica que este paciente la está pasando mal. Le preguntamos qué tanto tose, qué tanta flema tiene, qué tanto le molesta salir de casa, o más bien qué tanto teme salir de casa a consecuencia de su enfermedad, si el paciente puede dormir bien, si se siente preocupado a causa de su enfermedad, si se siente con poca energía. Y esto nos ayuda para poder determinar entonces en qué grupo vamos a situar a nuestro paciente dependiendo de lo que nos diga. Y esto era también la tabla de tratamiento
que Guía Gold proponía hasta el 2021. En el grupo A, los pacientes podían recibir solamente un broncodilatador. En el grupo B, la combinación de un broncodilatador LABA más LAMA, o bien un solo broncodilatador. En el grupo C, los pacientes con LAMA. Y en el grupo D, ahí sí ya se propone un abanico mucho más amplio de oportunidades. LAMA, LABA, o aventarse al uso de esteroides inhalados en determinados casos, pacientes sin antecedentes de neumonías de repetición o pacientes que tienen eosinófilos elevados. El rango de los eosinófilos se ha discutido también mucho en la neumología en los últimos años. Había quienes proponían valores desde 150, ahora se ha dejado eso un poco atrás. 300 es el valor de eosinófilos para decidir que este paciente, al tener este fenotipo eosinofílico, se beneficia mucho más del uso de esteroides inhalados. O bien los pacientes que han tenido historias previas de asma y que ahora se comportan como un paciente con EPOC, que tienen ya obstrucción al flujo de aire, pero que les vemos todavía patrones de reversibilidad en el FEV1. Y entonces, este grupo B, les decía, es el grupo que no se siente, que no está tan mal, pero que se siente mal, y el grupo C, que es el paciente que sí está mal, pero él no se siente tan mal. Entonces, ahora hubo un cambio. Tanto el grupo C como el grupo D se han ido. Ya no existen. Ahora tenemos solamente al grupo A, B y E. Y se basa mucho, independientemente de lo que traíamos antes, ¿no? Espirometría que confirma, el grado de EPOC que nos dice cómo vamos a catalogar a este paciente, y sí, el peso en el grupo A y B continúa en la escala K, en la escala de disnea, pero en el grupo E ya no. Sin importar qué CAT tenga el paciente, sin importar qué escala de disnea tenga el paciente, si el paciente tiene más de 2 exacerbaciones moderadas o ha requerido por lo menos una hospitalización en el último año, ese paciente ya entra al grupo D. Esta es otra de las principales cambios que se han hecho en la guía, y esta es la propuesta de tratamiento que Gold da ahora para estos grupos. Sigue mencionando dentro del grupo A, pacientes que pueden recibir únicamente un broncodilatador. En el grupo B, pacientes que pueden recibir una combinación fija de broncodilatador LABA-LAMA. Aquí ya se avienta más en las anteriores proponía un solo broncodilatador o terapia doble. Y aquí está muy bien marcado, terapia doble. Y algo que es importante mencionar es que las guías Gold ya mencionan la utilidad de dar inhaladores con dosis, con medicamentos combinados en un solo dispositivo. Mejora el apego, mejora la adherencia, es más fácil para los pacientes, no tiene más riesgo de efectos secundarios por usar los dos medicamentos juntos y es mucho mejor para el paciente. Y en el caso del grupo E, ahora nuestro nuevo grupo, donde están los pacientes que tienen más de 2 exacerbaciones moderadas o que han tenido por lo menos una hospitalización, aquí se propone el uso de terapia doble, LABA-LAMA, o considerar incluso el uso de terapia triple. La terapia triple tiene ya varios años con nosotros, y sobre todo la terapia triple cerrada, porque muchos hicimos terapia triple abierta, ¿no? Tenga su broncodilatador muscarínico, tenga su broncodilatador beta-2 agonista y tenga su esteroide inhalado. Entonces el paciente estaba en la mañana con uno, y después el otro, y después el otro, y en la noche otra vez este, otra vez otro. ¿Cuál me puse? Ya me lo puse, no me acuerdo, me lo voy a poner entonces. Ay, sí me lo había puesto y ahora me lo puse doble, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ahora las guías Gold, algo a lo que le ha dado mucho peso también, es que se debe de simplificar lo más que se pueda el tratamiento al paciente. Y si tenemos la posibilidad de darle una doble terapia en un mismo dispositivo o una triple terapia en un mismo dispositivo, es mucho mejor para ellos. Y recordar entonces, la triple terapia está indicada en los pacientes que entran en el grupo E, sin importar el CAT, sin importar el grado de disnea. Si el paciente ha tenido más de 2 exacerbaciones o por lo menos una exacerbación que ha requerido hospitalización, ese paciente podría ser candidato a terapia doble o a terapia triple, sobre todo si es un paciente que tiene recuento de eosinófilos por arriba de 300 células. Y en un concentrado bastante breve con respecto a todas las modalidades de tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues les quise aquí exponer, además del tratamiento médico que sabemos que los pacientes deben de llevar, muchas otras cosas no farmacológicas que también sabemos que ayudan al paciente. Dejar de fumar, eso lo sabemos desde siempre. Prácticamente para cualquier enfermedad que pueda causar el tabaco, dejar de fumar siempre va a ser benéfico. Pero también el uso de rehabilitación pulmonar, sobre todo en los pacientes que hayan estado hospitalizados o que ya hayan tenido exacerbaciones,
les ayuda mucho en su calidad de vida, les ayuda mucho en el aclaramiento mucociliar, en saber toser, en sacar sus flemas, en tener más acondicionamiento físico, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho esto. En los pacientes también que tengan ya disminución de la saturación de oxígeno o que veamos gasometrías con presión arterial de oxígeno por debajo de valores normales, el uso de terapia con oxígeno también es sumamente benéfico. Y en algunos pacientes que ya tengan hipercapnia o apnea del sueño, el uso de ventilación no invasiva. Y finalmente, cirugías como las cirugías de reducción de volumen, pues en pacientes en los cuales tengamos una capacidad pulmonar muy baja, baja capacidad de ejercicio y que tengamos ya demostrado la presencia de enfisema. Y solamente para complementar, con respecto a la triple terapia, a la estrategia farmacológica, tenemos ya fuerte evidencia clínica con ensayos clínicos muy bien llevados con poblaciones de más de 10,000 pacientes, como el caso del estudio que les presento, que es el estudio de IMPACT, en el cual podemos ver que la mortalidad y la sobrevida de los pacientes mejora cuando le añadimos triple terapia. Este es uno de los pocos estudios, también es el único estudio que ha evaluado mortalidad en los pacientes con EPOC, comparando el uso de doble terapia contra triple terapia. Y finalmente hablemos de la oxigenoterapia. Decíamos entonces que desde el 2021 las guías GOLD nos mencionaban que el darle a los pacientes oxígeno puede ayudarle muchísimo a largo plazo, mejora la supervivencia de los pacientes. Y esto lo tenemos evidenciado por ensayos clínicos y por metaanálisis, es evidencia A. Entonces, darle oxígeno a un paciente cuando lo necesita va a ayudar a que viva mejor y a que viva más. En los pacientes que tienen EPOC estable y que tienen desaturación arterial moderada o con pacientes que desaturan con ejercicio, podría darse oxigenoterapia, ¿no? Sin embargo, aquí podemos jugar un poco incluso con el tiempo, no necesariamente tiene que ser todo el tiempo permanentemente, pero pues los pacientes, por ejemplo, que desaturan mientras están haciendo ejercicio, añadirles oxígeno mientras hacen ejercicio es muy benéfico. Disminuimos hipertensión pulmonar, evitamos policitemia. En los pacientes que necesitan oxígeno y que tienen oxigenación aparentemente en reposo a nivel del mar, estos pacientes podrían presentar hipoxemia cuando suben a otras altitudes o incluso en viajes en avión. Entonces, en ellos vale la pena también hacer algunos estudios para determinar si son candidatos al uso del oxígeno. Y la ventilación no invasiva, que está indicada en pacientes que tengan datos de EPOC o bien en pacientes que tengan hipercapnia, con valores de 52 milímetros de mercurio de PCO2 en la gasometría. Y este es el único dato que cambió con respecto a la guía actual. Todo lo demás está igual, pero ahora el valor de PaCO2 es de 53 milímetros de mercurio, a diferencia de 52 que era el anterior. Le dan un milímetro de mercurio más. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿En qué pacientes vamos a empezar a administrar oxígeno? ¿En qué tiempo voy a ver si está respondiendo? ¿No? Todas estas dudas que nos presentamos cuando tenemos un paciente con EPOC, que estamos viendo que está teniendo datos de hipoxemia. Bueno, podemos utilizar una gasometría y en la gasometría nos podemos dar cuenta que el paciente si tiene valores de presión arterial de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio o saturaciones por debajo del 88%, estos pacientes se benefician del uso de oxígeno. O bien, pacientes que puedan tener presiones arteriales de oxígeno aparentemente un poco más normales, entre 55, pero por debajo de 60, pero que ya tenemos datos de falla cardíaca derecha o que ya les estamos viendo poliglobulia a través del hematocrito, ellos también se benefician de utilizar oxígeno, porque evidentemente la alteración del hematocrito es muy importante porque nos dice que el paciente en algún momento está desaturando. Quizá no desaturó cuando le tomaron la gasometría ni desaturó cuando nosotros lo revisamos en el consultorio, pero a lo mejor con las caminatas que hace en la mañana a comprar sus cosas está desaturando y por eso estamos viendo poliglobulia. Y recordemos que eso es un riesgo para embolia pulmonar o para muchos otros eventos embólicos en nuestro paciente. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene indicación de prescripción de oxígeno y lo prescribimos, tenemos que tratar de llegarlo siempre a metas arriba del 90% de saturación. Y a más tardar, dentro de 90 días, evaluarlo nuevamente. Hacerle los estudios necesarios para saber si el oxígeno sigue estando indicado y si está siendo efectivo. Pero cuando decimos, bueno, pues póngale oxígeno a su paciente, ¿no? Pues vienen muchas cosas a la cabeza. La primera, ¿cómo se lo vamos a decir al paciente? Porque inevitablemente hasta el día de hoy, erróneamente los pacientes piensan que si les pones oxígeno es porque ya es una sentencia de muerte, porque ya se van a morir y porque ya no hay nada que hacer. No. En muchas enfermedades respiratorias, tener oxígeno es la garantía, es el seguro
para que puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan vivir más, para que puedan seguir con su vida habitual. Pero nos preguntamos, bueno, yo como médico, ¿cómo me doy cuenta que este paciente lo necesita? ¿Cuánto oxígeno le voy a poner? ¿Cuánto tiempo se lo voy a poner? ¿Qué dispositivo le voy a poner a mi paciente? Bueno, si bien podemos hacer uso de las gasometrías, también podemos hacer uso de la saturación a través de oximetría. Sin embargo, nada más para recordar un poquito que siempre es importante que verifiquemos la saturación de nuestros pacientes con un oxímetro que sea confiable, que sea de grado médico. Con el advenimiento de la pandemia hubo un boom de oxímetros y muchos de ellos desafortunadamente no tienen las validaciones o las certificaciones que puedan darnos la seguridad de los valores que vemos. Recuerden que la FDA acepta una desviación estándar de más o menos 3% de los valores medidos en sujetos sanos y esto comparado con gasometría. Es decir, si tú le pones a un paciente un oxímetro y te está marcando 94, es probable que podría tener 91. Hay que tomar siempre eso en cuenta. Y también saber que con los oxímetros de pulso, el rango de error que tenemos es hasta 80%. Quienes tienen por debajo del 80%, la verdad es que no podemos tener certeza de cuánto tienen. Estos pacientes que a veces en la pandemia, ¿no? Veíamos que con un oxímetro de pulso marcaba que tenían 40. Bueno, puede ser que a lo mejor tengan 40, pero puede ser que no, porque no existen estudios en los cuales se haya hecho seguimiento, obviamente por cuestiones éticas, a los pacientes con estas saturaciones. Luego, entonces, no hay precisión en si los equipos están haciendo una correcta medición cuando tenemos saturaciones por debajo del 80 y mucho menos si es por debajo de esos valores. Pero también habrá quien me diga, bueno, oye, Koji, tú dijiste que la gasometría con saturación abajo de 88 o PaO2 abajo de 55, pero mi paciente vive a nivel del mar, ¿no? Y tiene toda la razón. Afortunadamente, tenemos valores ya estimados para personas que viven y para personas que llegan a lugares con diferentes altitudes en prácticamente todas las ciudades de México. Este es un artículo desde el año 2000, un trabajo del doctor Vázquez García y del doctor Pérez Padilla del INER, en el cual tienen la referencia de los valores de presión arterial de oxígeno, presión alveolar de oxígeno y PCO2 en los pacientes en las diferentes ciudades. Y por poner solamente un ejemplo, la ciudad de Córdoba, Veracruz, un paciente aclimatado, un paciente que vive ahí, su valor normal de presión alveolar de oxígeno es de 88 y de presión arterial de oxígeno es de 82. Entonces, si me muestra una gasometría con una PaO2 de 70 milímetros de mercurio, por supuesto que eso no se apega a la guía porque está arriba, no necesitaría oxígeno. Pero si nos basamos que ese no es un valor adecuado para ese paciente que vive en esa altitud, ese paciente necesita oxígeno. Entonces es importante también que sepamos cuáles son los valores normales en cada una de nuestras ciudades donde vivimos, donde vemos a nuestros pacientes, para poder darle el valor adecuado a los valores de las gasometrías. Y una vez que vemos que efectivamente hay datos que nos dicen este paciente está desaturando o este paciente está necesitando oxígeno porque tiene poliglobulia, porque ya hizo falla cardíaca, porque la gasometría tiene PaO2 baja, porque lo vemos que está desaturando cuando lo revisamos, pues entonces vamos a indicarle oxígeno. ¿Cómo le indico el oxígeno? ¿Cuánto de oxígeno le tengo que poner? ¿No? Porque no se trata de, bueno, póngase 3 litros y póngaselo cuando se sienta mal. Para eso existe algo que le llamamos la titulación de oxígeno, que lo hacemos a través de la caminata de 6 minutos, que nos sirve para diagnosticar y para diagnosticar insuficiencia respiratoria y para titular oxígeno. Esto habitualmente lo hacemos en los laboratorios de función pulmonar o también lo hacen en los centros de rehabilitación pulmonar. Se trata de poner al paciente a caminar en un pasillo de 30 metros. Le pedimos que camine lo más rápido que pueda, pero sin que corra, ¿sí? A un paso al que pueda mantenerse durante todos esos 6 minutos y vamos midiendo cuánto va caminando. Mínimo tenemos que poder caminar 240 metros o idealmente hasta más de 600 metros en una caminata de 6 minutos. Entonces vamos viendo cuánto camina el paciente, pero también vamos monitorizando minuto a minuto frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y le medimos a través de la escala de disnea de Bohr qué tanta falta de aire siente. En el momento en el que nosotros vemos que nuestro paciente desatura, en ese momento le colocamos oxígeno y lo seguimos haciendo que camine. Y evaluamos al minuto si el paciente con el mínimo litraje, que en este caso habitualmente se empieza con medio litro, ya está en 90. Si no está en 90, aumentamos a 1 litro y continuamos con la caminata. Y así hasta que nosotros estemos completamente seguros de que el paciente logra mantener 90% de saturación. Porque al caminar
estamos ejemplificando las actividades que habitualmente el paciente va a hacer, como bañarse, como comer, como hablar, como caminar. Entonces, así es como podemos nosotros saber exactamente cuánto va a necesitar nuestro paciente. Y habrá pacientes que puedan terminar la caminata con medio litro y habrá pacientes que necesiten 4 litros. Y eso nos puede ayudar para saber cuánto le debemos de titular al paciente en reposo y cuánto le debemos de titular cuando está caminando. Hay pacientes que a veces por sus condiciones les cuesta trabajo poder realizar la caminata. Y muchos me dirán, bueno, a lo mejor en donde yo estoy no tengo accesibilidad para hacer esta caminata de 6 minutos. Por supuesto que la caminata de 6 minutos es lo ideal para poder titular a nuestros pacientes. Pero si tenemos dudas si está desaturando, pongámoslo a caminar, que dé un par de vueltecitas dentro de nuestro consultorio o que vaya a la entrada y que regrese. Midámosle cuánto tiene. Eso sí, recordemos que muchos de los oxímetros portátiles de CLIP no tienen estabilidad en movimiento, entonces tenemos que esperar a que el paciente coloque su mano sobre la mesa, lo tengamos en una superficie firme y el oxímetro tenga estabilidad. Existen oxímetros que sí tienen estabilidad en movimiento, como el que les muestro en la pantalla, o como los que habitualmente son los que se usan para las caminatas. Pero si no tenemos forma de hacer una caminata al paciente, pues vamos, démosle lo más que podamos en nuestro consultorio. Busquemos intencionadamente la desaturación para titularlo a tiempo, para evitarle al paciente hipertensión pulmonar, para evitarle poliglobulia, para evitarle una embolia pulmonar. Y es que sabemos, tenemos ya evidencia que la terapia con oxígeno puede mejorar la morbilidad y la mortalidad en los pacientes. Aquí podemos ver en la semana 12 una diferencia entre un 11% contra un 20% de mejoría en los pacientes que sí usaban oxígeno contra los que no. Y después de 24 meses, 24% de disminución de mortalidad contra 40% de mortalidad en pacientes que no usaban oxígeno. Entonces sabemos bien que darle oxígeno a nuestros pacientes en tiempo y en forma puede evitar y mejorar su calidad de vida y evitar incluso mortalidad. Y a lo largo de los años, pues el oxígeno también se ha ido modificando, ha ido evolucionando. Por ahí de los años 50 empezaron a salir los tanques de oxígeno, se empezaron a utilizar en Reino Unido y se utilizaban a través de cilindros muy pequeños y de presiones muy altas. Por ahí de los 70 empezaron a salir ya otros sistemas de dispositivo más portátiles, los tanques portátiles que hasta el día de hoy muchos pacientes utilizan y que pues tienen la ventaja de darles movilidad y que son relativamente económicos, pero la desventaja de que continuamente hay que estarlo cargando porque les dura muy poco tiempo al paciente dependiendo del litraje que utilicen. Y más o menos a los finales de los años 70 empezaron a salir concentradores eléctricos, concentradores de uso doméstico, que también fueron un boom durante la pandemia y que es importante señalar que los pacientes idealmente deben tener un concentrador de grado médico para que tengamos la pureza de oxígeno que requieren. Y desde el año 2000 empezaron a surgir dispositivos de oxígeno portátiles, concentradores portátiles, que si bien tienen la limitante del costo comparado con los otros equipos, la verdad es que por mucho son los reyes en los pacientes neumópatas, porque mejora mucho su calidad de vida, porque les da mucha independencia y porque pueden seguir haciendo las actividades que normalmente hacían antes de enfermarse. Si hablamos específicamente de los cilindros, pues sabemos que existen cilindros de diferentes capacidades. A veces nos preguntamos también, oye, ¿cómo le hago para calcular cuánto me va a durar el tanque? Bueno, los litros se administran en litros por minuto. Entonces, si nosotros le damos a nuestro paciente 1 litro por minuto, ese paciente está recibiendo en 1 hora 60 litros. Y si nosotros tenemos un tanque de 600 mililitros, ese tanque le va a durar 10 horas. Pero si lo aumentamos a 2 litros, ahora solo le va a durar 5 horas. Es decir, siempre tenemos que hacer el cálculo y enseñarle a los pacientes a revisar sus flujómetros y ver y que aprendan cómo se ve su tanque lleno, cómo se ve su tanque cuando se está vaciando, para que tengan pronto un nuevo dispositivo y no vayan a tener problemas en casa. Una de las ventajas que sí tienen los equipos cilindros de oxígeno es que, bueno, son de los que más se dan en las instituciones públicas y que pues son gratuitos para estos pacientes, pero que también no tienen un costo muy elevado. El inconveniente es que hay que estarlos rellenando, que pesan, que habitualmente muchos de ellos tienen que ser los grandes, tienen que ser estacionarios, se tienen que quedar fijos y a veces el mismo paciente no los puede mover. Se utilizan a través de cánulas nasales. Las cánulas nasales también es importante que recordemos que si bien la mayoría de las cánulas que conocemos son solamente de 2 metros, existen cánulas de 6 metros, de 10 metros, para que el paciente pueda tener un poco más de libertad de movimiento dentro de su hogar y pueda ir al baño sin tenerse que quitar el oxígeno, porque a veces ocurre que le ponen el oxígeno en la noche y el paciente se lo quita para ir al baño, y es precisamente cuando camina cuando desatura más. Entonces,
siempre recordarle al paciente que en movimiento es cuando más debe de utilizar su oxígeno. Y obviamente sabemos que estos dispositivos, para que no tengamos problemas de resequedad nasal o de resequedad faríngea, que es uno de los efectos secundarios, pues deben de tener sistemas de humidificación, idealmente con agua destilada para evitar que los ductos se tapen y para que el paciente no tenga estos problemas tanto de resequedad. Y si hablamos de concentradores eléctricos, pues también existen concentradores que pueden dar capacidades de 5 litros o algunos de hasta 10 litros. Habitualmente los pacientes con EPOC muy pocas veces llegan a requerir litrajes de más de 5 litros. Los pacientes con fibrosis sí, requieren 10 o más, pero es muy raro ver un paciente con EPOC que requiera más de 5 litros. Habitualmente en el rango de 1 o 3 litros, la mayoría de todos ellos se encuentran bien. Y hace un momento les mencionaba que es muy importante tener un concentrador de oxígeno que le sirva al paciente, que sea un aliado y no un enemigo. La pureza del oxígeno debe de ser idealmente arriba del 90% en un concentrador de grado médico. Muchos de los concentradores que empezaron a aparecer en la pandemia y que eran muy económicos o muy pequeñitos y que incluso se veían como muy atractivos a la vista, desafortunadamente no tenían las concentraciones adecuadas. En sus especificaciones a veces marcaban que después de los 3 litros ya la pureza del oxígeno a veces era solamente de un 30%. Y por eso es que a veces nos llamaban y nos decían, oiga, es que ya le subí a 5 litros y sigue desaturando, no veo que mejore. En muchas ocasiones esto era porque los concentradores no tenían la pureza de oxígeno que deberían de tener. Entonces es importante mencionarle a nuestro paciente que si va a tener un concentrador domiciliario, sea un concentrador de grado médico. Las ventajas que tienen estos concentradores, aunque su costo es más elevado que un cilindro de oxígeno, pues es que no necesitan rellenarse. Estos concentradores, como su nombre lo dice, ¿no? van generando el oxígeno a través del motor y no necesitamos rellenarlos. Son durables. Los que son de grado médico están hechos para trabajar las 24 horas del día sin tener que descansar. Eso es importante también que el paciente lo sepa, que es la diferencia entre un concentrador de grado médico o no. Y la única desventaja que les vemos, además de que pues, el costo es un poco más elevado que los cilindros, es que requieren de luz. Entonces, si el paciente vive en lugares donde a veces se va la luz o puede tener problemas de voltaje, vale la pena que tenga de respaldo ahí también un concentrador. Y finalmente, los concentradores portátiles, que la verdad es que los concentradores portátiles han venido a cambiar por completo el panorama en los pacientes neumópatas. La libertad que les da de poder ir a cualquier lugar, la verdad es que es maravillosa, la independencia que les da. Porque inevitablemente, aunque traigan un tanquecito portátil, una mano la tienen que ocupar para mover su tanquecito. En cambio, un concentrador portátil lo pueden utilizar como mochilita, como ven ustedes ahí, como bolsa de mano, como backpack, incluso como cangurerita, o se lo pueden poner como una bolsa mariconera, cruzada. Estos concentradores también existen diferentes marcas, diferentes modelos. Pesan un poco, hay concentradores que pueden pesar entre 2 kilos, algunos hasta 4 kilos, algunos tienen una mochilita como las maletas de viaje para que lo puedan llevar también así, y tienen diferentes tiempos de uso. Tienen baterías, pueden tener una batería interna y también se les puede comprar baterías externas para extender su tiempo de uso. Sin embargo, las baterías duran mucho dependiendo del litraje que se les ponga a los pacientes. Como mencionábamos hace rato, pasa lo mismo que con los cilindros. Se le va a acabar más rápido si lo tiene en 3 litros que si lo tiene en 1 litro. Y estos concentradores son los únicos autorizados para viajes en avión. Los pacientes tienen necesariamente que tener uno de estos concentradores para poder viajar en avión si es que tienen que viajar con un dispositivo de oxígeno. Y pues como mencionábamos, la verdad es que el cilindro portátil pues lo que nos puede dar es algo de movilidad, ¿no? El concentrador estacionario pues nos puede dar seguridad, ¿no? Al no acabarse tan fácilmente y que puede tener un suministro ilimitado dependiendo del litraje que requiera. Pero los concentradores portátiles pues sí nos mejoran mucho en seguridad, en suministro ilimitado, en movilidad y en que permiten viajar. La única limitante es que evidentemente sí son más costosos que el resto de los otros dispositivos. Pero cuando hablamos de un paciente que requiere una buena calidad de vida y que la EPOC es una enfermedad que puede tenerla durante muchos años y que no necesariamente se tiene que morir de la EPOC o de una complicación de ella si está bien tratado, sí vale la pena que le demos todas las opciones para que el paciente pueda elegir la que pueda ser mejor para él. Y no olvidarnos también que los pacientes con EPOC también pueden tener apnea del sueño. Si nosotros consideramos que este paciente tiene hipercapnia, si el familiar nos dice que tiene ronquido intenso o el paciente nos menciona que tiene cefalea matutina, que tiene ahogos nocturnos, que amanece con la garganta seca, que tiene atragantamientos frecuentes,
Vamos a hacerle un estudio del sueño, vamos a detectar si tiene apnea del sueño y vamos a colocarle un dispositivo de ventilación no invasiva. Deben saber también que actualmente en los dispositivos de ventilación no invasiva existen ya adaptadores para ponerle oxígeno. Es decir, si el paciente necesita un CPAP, pero además necesita oxígeno, a través del tubo de ventilación se les puede poner el adaptador de la punta nasal. Algunos otros lo traen dentro de la mascarilla, se les puede adaptar a la mascarilla, y algunos dentro del tubo de ventilación. Hasta ahora lo mejor es ponerlo en el tubo de ventilación. Si nuestro paciente no tiene apnea del sueño, pero es un paciente que está teniendo ya hipercapnia con PCO2 elevadas, arriba de 53, como menciona la guía, pues es un paciente que también se va a beneficiar mucho de utilizar un equipo de CPAP. Entonces, recordarlo, porque no necesariamente puede ser que un paciente neumópata necesite solamente oxígeno. Podría ser que necesite también un CPAP, o quizá necesite solo el CPAP y por el momento no el oxígeno. ¿Y cuál es nuestra meta de saturación? Bueno, las guías actuales mencionan 90%, pero en la mayoría de neumopatías podemos darnos el margen de hasta 88%. Y el tiempo, todavía hay estudios que nos dicen 12%, ¿no? El valor del tiempo salió justamente de los ensayos clínicos en los cuales se vio que los pacientes tenían mejor sobrevida cuando lo utilizaban más de 12 horas. Entonces, el rango de 12 a 16 horas es lo ideal en estos pacientes. Y si bien es cierto que tener EPOC, necesitar oxígeno, sí puede ser una limitante para sus actividades, mucho depende del dispositivo de oxígeno que tenga el paciente. Cuando decimos que un paciente con oxígeno portátil puede hacer prácticamente lo mismo que hacía antes, no estamos exagerando. La foto donde se ve a un paciente que está pescando en el mar con su concentrador portátil no es una exageración. Existen personas en la vida real que pueden correr maratones, que tienen EPOC, grado 4, como Russell Window. Russell tiene FEV1 de 29%, y él corre maratones, fue diagnosticado con EPOC, incluso después de haber sido diagnosticado con EPOC, corrió incluso un Ironman. Entonces, que la enfermedad no sea una limitante para que los pacientes puedan hacer lo que ellos quieran. Muchos de nosotros, quizá aún teniendo función pulmonar, quizá no hemos hecho un Ironman o un maratón. Y hay personas que su enfermedad no los limita. Entonces, ayudémosle y démosle las herramientas a nuestro paciente para que su enfermedad no sea una limitante, que la EPOC no sea una sentencia de muerte para nuestros pacientes, sino todo lo contrario, que sea una ventana de oportunidad para poder seguir viviendo plenamente. Y con esto termino mi charla. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, y estoy abierta a las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, compañeros médicos internistas encargados de atención a los pacientes en el área de la salud. Les damos la más cordial y atenta bienvenida a nuestra sesión clínica que organiza el Colegio de Medicina Interna de México a nombre del Consejo Directivo 2022, que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. Es importante compartirles que el doctor Juan Luis Salgado Loza es nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna de México en el año 2023. Importantes y va a estar en breve con todos nosotros. Ya está el proceso de entrega-recepción. En unos días más daremos esta información y estará ya funcionando el doctor Juan Luis Salgado Loza, que le deseamos lo mejor de los éxitos en su gestión junto con su consejo directivo. Las sesiones que organiza el Colegio de Medicina Interna siempre busca que cumplan con vanguardia en tema, experto y con una comunicación asertiva a través de nuestro equipo CEMIN. Como recuerdan, hoy miércoles 30 de noviembre del 2022, el tema es EPOC y oxigenoterapia, y nuestra conferencista de lujo, la doctora Andrea Alicia Colli Domínguez, y se espera que esta ponencia sea de su agrado y beneficio en su práctica clínica. No olviden enriquecer esta sesión importante con sus preguntas o comentarios. En esta etapa me permito también compartirles que vamos a estar gustos de atender a sus preguntas. Está conmigo de lujo también el doctor Ángel González Romero, que es vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México. Ángel, bienvenido en la mesa 2023. Y el de la voz, el doctor Miguel Ángel Buenrostro, también vocal de comunicación del Colegio de Medicina 2022, que prácticamente hoy vamos a presentarles a este excelente médico que va a estar con ustedes compartiendo estos momentos tan importantes.
El doctor Ángel González Romero es médico internista certificado, es maestro en epidemiología clínica, tiene doctor en ciencias médicas, doctorado, es médico adscrito al Hospital General 450 Durango, es profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Juárez del Estado de Durango y es Fellow of American College of Physicians. Doctor Ángel, sea bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. Agradeciendo de antemano tu presentación y felicitarte por tu papel al frente del área de comunicación social del Colegio de Medicina Interna en esta etapa del 21-22 del Colegio de Medicina Interna. Y efectivamente, a partir del 22-23 estaremos al frente nosotros de comunicación social del propio colegio y siempre esperando lograr nuestras expectativas en relación a lo que mencionó el doctor, buscando siempre los ponentes de mucha calidad. Y para ello me permito felicitar a la doctora Andrea Coyi Domínguez, a quien en alguna vez compartí en un congreso regional de medicina interna en 2019 en la bella ciudad de Oaxaca. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Es un placer, muchísimas gracias. Pues tenemos esta ponente de primera, mi estimado y amigo Ángel. Hay muchísimas preguntas que obviamente podemos darle seguimiento y vamos a tratar de hacer fluida esta presentación atendiendo a estas valiosas preguntas. Nada más para compartirle, doctora Andrea Alicia, que ya tiene usted muchos admiradores y muchas felicitaciones por su excelente plática. Es una plática muy significativa para beneficio de nuestros pacientes. Es muy importante para los médicos que estamos al pendiente de estas publicaciones y usted nos ha dado un resumen brillante, ejemplar de esta patología que tanto nos afecta y que vamos a hacerle obviamente muchas preguntas dadas la presencia tan importante para nosotros, para el Colegio de Medicina Interna, de su persona. Doctor Ángel, ¿quiere iniciar con alguna pregunta? Sí, claro. Yo quisiera iniciar con una pregunta muy interesante, muy importante. Doctora, yo creo que nuestro medio, especialmente en el primer nivel de atención de nuestros pacientes, en general, no nada más relacionado con EPOC, existe un infradiagnóstico de esta enfermedad y como que el paciente se va acostumbrando a sus limitaciones y considera que por efecto de la edad, por el efecto de a lo mejor la exposición a ciertas condiciones climáticas, físicas, ambientales, el tabaco, etcétera, etcétera, lo va considerando como una condición normal. Y había algunos estudios, pues obviamente lo que es el EpiScan, donde sí relacionaban que había un infradiagnóstico respecto a esta enfermedad. Y sería la primera pregunta que quisiera hacer, doctor. ¿Qué opina respecto a eso? Sí, tiene usted toda la razón, doctor. Muy buenas noches a todo el auditorio nuevamente. Desafortunadamente, la forma correcta de diagnosticar la enfermedad, que es a través de una espirometría, es muy poco accesible en la mayoría de los hospitales de primer nivel. Estoy segura que muchos de los compañeros que nos están escuchando quizá estén de acuerdo conmigo en que muchos de esos hospitales no tienen espirometría, o si la tienen, no es tan fácil, ¿no? A veces faltan los insumos, falta el técnico, no hay suficiente personal. Y entonces hay muchos pacientes que se quedan retrasados en el diagnóstico. Se han hecho encuestas para preguntarle a muchos pacientes, después de tener años de tratamiento manejados como EPOC o como asma, si alguna vez se les ha hecho una espirometría. E increíblemente, cerca del 70% de los pacientes diagnosticados como pacientes con EPOC o con asma nunca han tenido una prueba de función respiratoria. Por lo tanto, podría haber mucho subregistro o sobreregistro o diferencias en los diagnósticos. Y vale mucho la pena insistir, ¿no? Sobre todo los que tienen trabajos en instituciones públicas, en poder tener un espirómetro en nuestros hospitales.
Tenemos electrocardiogramas, como mencionaba en la plática, ¿no? Tenemos electrocardiogramas para poder detectar arritmias, tenemos pruebas de glucosa, tenemos muchas otras cosas, pero para detectar enfermedades respiratorias nos hemos quedado mucho con la idea de que con la radiografía a veces es suficiente. Y no, la verdad es que las pruebas de función pulmonar tienen que ser vitales en el diagnóstico y en el seguimiento de un paciente neumópata. Y también es muy cierto lo que usted dice, muchos pacientes dicen, pues es que yo tengo tos porque cociné con leña, o yo siempre tengo flemas porque sufro de los bronquios. Y erróneamente se acostumbran o se malacostumbran a vivir así, ¿no? Y son pacientes, me pasa mucho en la consulta, ¿no? Ya no voy a misa porque me da pena que estoy tose y tose, o ya no salgo porque peor con la pandemia, todos piensan que tengo COVID. Y la verdad es que si bien es cierto que la tos, la flema y la falta de aire son síntomas cardinales en la EPOC y que pueden disminuir notablemente, van a estar presentes en la enfermedad. Con un buen tratamiento, muchos de estos pacientes pueden minimizar sus síntomas y tener una buena calidad de vida. Entonces, muchos pacientes minimizan incluso la tos y dicen que tosen muy poco. Y a veces cuando hacemos el cuestionario de calidad de vida de CAT, nos llevamos sorpresas de cuánto les afecta en su vida cotidiana a los pacientes tener estos síntomas. Entonces, pues vale mucho la pena, ¿no? Tomar en cuenta esta información y ojalá todos pudiéramos tener unos pirómetros cerca de nosotros. Muchas gracias, doctora. Muy importante esta respuesta. Doctor Ángel, ¿algún comentario? Bien, el doctor Víctor Hugo Nes, que le enviamos un cordial saludo, dice, el paciente ya clasificado como EPOC y oxígeno dependiente, ¿cuál de los esquemas es el mejor para administrarle el oxígeno en beneficio de la función pulmonar y calidad de vida? Diurno, nocturno, combinado, ya comentó usted al menos 12 horas, pero ¿quiere darnos algún comentario? Sí, a veces depende mucho yéndonos a la vida real, depende mucho del tipo de paciente con el que estemos. Les pesa mucho a los pacientes cuando les dice tiene que utilizar oxígeno, sobre todo cuando nosotros lo estamos indicando en el momento adecuado, ¿no? El oxígeno temprano, cuando el paciente aparentemente no se siente tan mal, pero ya tenemos evidencia clínica. Y en algunas ocasiones vale la pena empezar a acostumbrarlo a utilizarlo por periodos alternados y utilizarlo en la noche, con el objetivo de que se vaya familiarizando y que le pierda el miedo, ¿no? A veces pasa lo contrario, cuando se lo mandamos en la noche, al paciente le da miedo dormir con el concentrador de oxígeno o con las puntas nasales y preferimos empezarlo en el día. Si bien es cierto que las guías nos dicen que idealmente, ¿no? Mínimo 16 horas al día es lo correcto, la verdad es que en el seguimiento en vida real de los pacientes, muchos de ellos usan mucho menos tiempo del que deberían de usar el oxígeno y lo usan de forma alternada o no lo usan por el tiempo necesario, ¿no? Piensan que lo deben utilizar solamente mientras se sienten mal. Cuando un paciente ya tiene mucha falta de aire, cuando ya la hipoxemia es severa, ni se lo decimos, no se lo quita porque siente que en verdad le falta mucho el aire. Entonces, la recomendación sería más bien platicar muy bien con nuestro paciente, darnos cuenta si este paciente tiene cierta carga de ansiedad, si tiene apoyo en casa, con quien duerme, si duerme solo, ¿no? Porque a veces si son pacientes que podemos tener un poco de problema de ansiedad o de temor en la noche al usar el oxígeno, vale la pena que empecemos a ponérselo en el día y poco a poco al pasar de las semanas o de los meses en la consulta, vayamos aumentando para que pueda tomar el tiempo que requiere. Los pacientes que lo entienden desde un inicio, hay que decirle, ¿no? Lo tienes que utilizar idealmente 16 horas entre el día y la noche. Si se le acomoda bien, a lo mejor utilizarlo el mayor tiempo posible durante el día y las 8 horas que duerme, a lo mejor 8 horas de sueño y 8 horas en el día podría completar esas 16 horas. Sin embargo, sí es bueno tomar estos datos, ¿no? Que si tiene buen servicio de luz en su casa, hay pacientes que a veces viven en comunidades alejadas, que si tiene alguien al lado suyo que le puede ayudar para prenderlo, para apagarlo, qué tan sensibles al ruido. A veces se les pide que cuando se los ponemos en la noche se pongan taponcitos en el oído, sobre todo los que utilizan concentradores eléctricos, porque sí genera cierto ruido que puede ser molesto al inicio. O utilizar extensiones de oxígeno para que el concentrador lo tengan en la habitación aledaña y no les moleste tanto el ruido. Entonces, la recomendación sería analizar bien puntualmente estos datos en el paciente para decidirlo. Si el paciente está convencido, si el paciente es un paciente que va a tener un buen apego, iniciar desde el inicio las 16 horas sería lo ideal. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctor Ángel.
Sí, doctora. Yo quisiera preguntarle, obviamente los principales problemas relacionados con el COVID fueron, pues obviamente, por la presencia de los receptores de la ECA a nivel pulmonar, pero también, pues, en otros órganos y sistemas, la mayoría de ellos, tuvimos muchos problemas. Incluso hay un estudio muy interesante donde demuestran que a nivel cardiovascular, especialmente en corazón, infartos de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca, se incrementaron mucho más con la presencia del COVID y el daño que llegó a causar a este órgano. A nivel pulmonar, en los casos de EPOC, se vio incrementada la prevalencia de EPOC en nuestra población o en la población mundial. Fíjese que eso fue algo muy, muy interesante, que ya han salido estudios a la luz en los últimos meses. Contrariamente a lo que muchos pensábamos, que los pacientes con EPOC, con asma, iban a ser como el blanco principal que iban a tener desenlaces catastróficos en la pandemia, afortunadamente no fue así. Y se han evaluado cuáles pudieran haber sido los factores que intervinieron. Y resulta que la mayoría de los pacientes, hay un estudio muy interesante de los pacientes asmáticos. Habitualmente los pacientes asmáticos antes de la pandemia tenían un apego entre el 40 y el 50% de su tratamiento. Cuando pasó la pandemia y después se les preguntó si usaban su inhalador todos los días, si se les olvidaba, ¿no? Si recorrían dosis, resulta que el apego fue arriba del 90%. Es decir, muchos de los pacientes neumópatas durante la pandemia sabían el riesgo que corrían y es cuando más se apegaron a su tratamiento, y muchos de ellos permanecieron en confinamiento mucho más tiempo que otros pacientes con otras enfermedades. Si bien es cierto que hubo pacientes neumópatas que tuvieron que ser hospitalizados, que requirieron que tener ventilación invasiva, no fue una proporción tan grande como se pudiera haber pensado. Pero se cree que mucho de esto tiene que ver porque el conocimiento de la gravedad que podían representar su enfermedad hizo que los pacientes tuvieran un mejor apego a su tratamiento y que siguieran con muchísimo más apego las recomendaciones de cubrebocas, de sana distancia, de quedarse en casa, etc. Increíble. Sí, muchas gracias, doctora. Bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, amigo y compañero, doctor Ángel. Tenemos, doctora Andrea Alicia Colli Domínguez, tenemos la felicitación, no nada más de México, ya tenemos en este momento conectados alrededor de 600 personas y tiene usted muchas felicitaciones, muy agradecidos por usted y por el tema que brillantemente nos presentó. Además tenemos la conexión de compañeros de Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, a quienes les enviamos un atento y cordial saludo por estar presentes con nosotros. Entonces tenemos Latinoamérica, doctora, y tenemos México. Qué gusto, un saludo para todos ellos, gracias por conectarse. Pues ya tiene mucha gente conectada, doctora, y está muy al pendiente de su excelente plática. Usted nos hizo un resumen brillante, actualizado, las guías, donde manejaba los LAMA, los corticoides. El doctor Bernardino Álvarez, que le enviamos un cordial saludo por su participación y su asistencia continua, nos pregunta los inhibidores de la fosfodiesterasa en EPOC y pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Hay algún beneficio? Y me extendería un poquito más. ¿Alguno de los medicamentos para manejar la EPOC tiene algún pronóstico, un beneficio cuando se trata de la hipertensión pulmonar, porque de la arteria pulmonar, porque frecuentemente se esconde y frecuentemente digo, no es tema en este momento, pero EPOC más hipertensión pulmonar con el uso de medicamentos, preferentemente inhibidores de la fosfodiesterasa?
Sí, habitualmente ya no es un medicamento de primera línea en los pacientes con grados leves de POC. Roflumilast específicamente es un medicamento que está indicado en los pacientes en el grupo E, los que tienen muchas exacerbaciones, pero prácticamente es una de las últimas líneas de tratamiento. Y en el caso de los pacientes con hipertensión pulmonar, lo ideal siempre en estos pacientes es tener un diagnóstico adecuado. Si bien sabemos que las enfermedades respiratorias que cursan con hipertensión pulmonar las catalogamos dentro del grupo 2, estos pacientes sí vale la pena cuando nosotros determinamos hipertensión pulmonar a través de un estudio de ecocardiograma transtorácico o cuando tenemos datos que nos lo infieren porque vemos la pulmonar más arriba de 3 centímetros en la tomografía o porque el paciente está presentando más disnea y ya resolvimos o aparentemente la disnea no es necesariamente por tanta limitación al flujo de aire, pues lo ideal sería en todos estos pacientes hacer un cateterismo cardíaco para poder saber si realmente son respondedores, si realmente van a tener el beneficio. Dar la indicación de vasodilatadores o de medicamentos como sildenafil, nada más por ver el dato de hipertensión pulmonar, nada más porque nos reportan un ecocardiograma con una PSAP de 80 milímetros de mercurio, por decirlo así, no sería lo ideal. Lo adecuado es determinar a través de un estudio de cateterismo si estos pacientes realmente se benefician del uso de ese fármaco o de algunos otros fármacos, porque actualmente la evidencia es de muchos otros fármacos que pueden tener un mejor pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y no olvidar también la coexistencia de POC con apnea del sueño. Muchos pacientes con hipertensión pulmonar que tienen EPOC, esta hipertensión pulmonar también está muy condicionada por apnea del sueño. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctor Ángel. Sí, doctora, yo quisiera, tenemos población, tanto médicos internistas como médicos generales, médicos familiares y algunas otras especialidades e incluso algunos residentes y estudiantes de medicina. ¿Cuál sería el ideal para, así como nosotros en los consultorios recibimos un paciente que sabemos o sospechamos que tiene diabetes, le hacemos un dextrostis y rápidamente tenemos una respuesta inmediata para saber si nuestra sospecha es evidente o no? En este caso, cuando sospechamos a alguien que entra incluso jadeante al consultorio con un espacio, pues unos 10 metros, ¿qué podemos hacer? Así una prueba inicial, así que dijéramos, claro que no tenemos un espirómetro a la mano, quizás tengamos un oxímetro, pero ¿cuál sería el ideal así de ofrecer a un paciente con EPOC en primer nivel de atención? Claro, si no tenemos posibilidades de tener a la mano un espirómetro, pues como siempre, la que más sabe, como decía alguno de mis residentes superiores, es la clínica. Entonces, si nosotros hacemos un interrogatorio en el cual el paciente nos está diciendo que tiene factores de riesgo como exposición a biomasa, como exposición a tabaco, que es un paciente que a veces tienen algunos datos iniciales de bronquitis crónica, pacientes que están teniendo tos con expectoración de predominio matutina, que puede tener variabilidad durante el tiempo a lo largo del año. Hay pacientes que nos dicen, yo cada diciembre, cada invierno, me da unas gripas que me duran 2 o 3 meses. Y 2 o 3 meses estoy con tos y estoy con flema, y ya después en el verano estoy bien. Si esto le es recurrente por más de 2 o 3 años, esto ya nos está dando un dato de que este paciente seguramente al menos tiene datos de bronquitis crónica. Cuando nosotros exploramos al paciente, no siempre vamos a escuchar sibilancias en un paciente con EPOC. A veces las encontramos cuando ya el paciente está con un cuadro de exacerbación, pero en muchas ocasiones podemos ver pacientes que tienen respiraciones, bueno, primero la inspección, algunos pacientes pueden tener el famoso tórax en tonel, un tórax que a consecuencia de la sobredistensión y que los arcos costales se han ido haciendo cada vez más abiertos, el tórax se vuelve literal, ¿no? Muy redondito, muy cilíndrico, como un tonel. Y cuando nosotros escuchamos al paciente, podríamos llegar a escuchar sibilancias, pero a veces únicamente lo que encontramos es disminución del ruido respiratorio. Por supuesto que la única forma de diferenciar cuando un ruido respiratorio es normal y un ruido respiratorio está disminuido es escuchar muchos pulmones, ¿no? Es la única forma, entonces esto va para todas las personas en pregrado que nos estén escuchando o en formación, que la única forma de poderse acostumbrar a escuchar pulmones es escuchar muchos pulmones, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos disminución del ruido respiratorio,
y encontramos las vibraciones vocales aumentadas, o durante la percusión podemos encontrar también el sonido diferente al claro pulmonar, si está aumentado este claro pulmonar, eso nos puede orientar a que este paciente tiene una enfermedad muy probablemente obstructiva. Y algunos recursos que nos podrían ayudar de una forma muy somera, ¿no? Sería a lo mejor un flujómetro, ¿no? Medir si su flujometría está baja. Eso lo podemos hacer en el consultorio y es bastante accesible. Un flujómetro más o menos no cuesta más allá de 500 pesos, ¿no? Y es bastante práctico de hacer. Lo que les comentaba de poder hacerle esta prueba al paciente, a ver cuánto satura en reposo, váyase a caminar, ¿no? Váyase a caminar 2 minutitos de vueltitas, regrese, vamos a ver cuánto está su saturación para ver si en movimiento, después de un esfuerzo, el paciente presenta desaturación. La radiografía de tórax también nos puede dar algunos datos que nos orientan. Datos de sobredistensión pulmonar o el síndrome de rarefacción radiológico, cuando vemos estos diafragmas abatidos, cuando vemos los arcos costales horizontalizados o abiertos, el corazón a veces en los pacientes con datos de enfisema, pueden ser corazones pequeños o corazones en gota. Normalmente cuando nosotros contamos los espacios intercostales, del lado derecho, el último espacio intercostal hacia donde ya se ve la imagen de la glándula hepática, debe de estar entre el 10º u 11º espacio intercostal. Y a veces los vemos que están más abajo por la depresión del diafragma, a consecuencia de la sobredistensión. Otro dato en las radiografías también es que si nosotros recordamos la forma de los pulmones tienen una base inferior y en la parte de arriba terminan en ápice. Y en las radiografías, esto lo vemos sobre todo en el pulmón derecho, es más fácil de verlo, podemos ver que la forma, que el diámetro que tiene de la base es prácticamente igual al que tiene del ápice. No llevan esta forma piramidal que normalmente debe tener el pulmón. Entonces todo eso nos puede ir orientando. Por supuesto que si un paciente llega exacerbado, llega mal, llega desaturado, llega con sibilancias, no es momento de hacerle una espirometría, ¿no? Si el paciente lo tolera, a veces en los servicios de urgencia, si nos aventamos, a ver, sóplenme, ¿no? Si tenemos espirómetros portátiles, y ver cómo está este paciente. Pero si es un paciente que no va a poder hacer el esfuerzo, que viene mal, lo urgente es sacarlo de la crisis y hacer el uso de los recursos que tengamos, esteroides parenterales si es que es el caso, broncodilatadores, nebulizaciones si es que no podemos utilizar el broncodilatador, y por supuesto ya con más calma, enviarlo a un lugar donde sí se le pueda realizar una espirometría, porque poder tener el acceso, recalco mucho la espirometría, porque poder tener acceso a la espirometría puede ser la diferencia en que un paciente sea etiquetado con una enfermedad a lo largo de su vida o que tenga un diagnóstico de certeza. Bastante didáctico, doctora, y la felicito por la manera en cómo nos ha llevado de la mano desde que empezó su plática hasta el finalizar la misma, y sobre todo lo que yo les comentaba ahorita al principio, sobre todo a mis estudiantes, es la clínica está por delante de cualquier otra condición. Pero gracias por todos esos tips que nos dio. Adelante, Miguel Ángel. Perdón, doctor Buenrostro, su micrófono está en mute. Siguen las felicitaciones a su persona por el tema brillante que ha abordado y el reconocimiento de la comunidad de médicos internistas. La doctora Rosalía nos hace que le mandamos un cordial saludo, la doctora Rosalía García, que es nuestra secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna, ya también en proceso de entrega. Dice, ¿cuál es el abordaje ante la sospecha de EPOC en un paciente con cuadro clínico de tos persistente, expectoración, historia de tabaquismo pasivo, con espirometría normal y estudios de imagen normal? ¿Qué debemos hacer a este paciente? Ok, eso es algo muy común que lo vemos en la práctica. Pacientes con síntomas respiratorios y con factores de riesgo con espirometrías normales. Aquí primero tenemos que evaluar algunos puntos. El primero en la espirometría. Es una espirometría bien hecha, con calidad A, que cumple los criterios para considerarse una espirometría que es confiable, para empezar. Segundo, cuando hacemos un estudio de espirometría buscando EPOC, si el paciente ha tenido ya uso previo de broncodilatadores, lo ideal es suspenderle su medicación con broncodilatador por lo menos 48 horas antes de hacerle una espirometría. Porque en muchas ocasiones lo vemos,
diagnosticamos al paciente con una espirometría con obstrucción con EPOC y a veces, habitualmente eso lo hago yo en mi práctica privada, a los 3 meses les hago una espirometría de control bajo tratamiento, para que yo vea cómo va el paciente. Y la verdad es que sí vemos cambios significativos en las espirometrías de control. Y esto también puede pasar a veces cuando le hacemos las espirometrías a los pacientes, sobre todo si es una persona diferente a nosotros el que hace la espirometría y a lo mejor no está muy familiarizado en si es el técnico y no sabe muy bien cómo realizarla. A veces pueden ser errores en la realización de la espirometría o que omitan pedirle al paciente ciertas condiciones. No haga ejercicio el día de la espirometría, trate de no tomar café por lo menos 12 horas antes. El café es una xantina, tiene efectos broncodilatadores. No utilice sus medicamentos broncodilatadores por lo menos 48 horas antes de la espirometría, hablando de LABAs, LAMAs y esteroides inhalados, o por lo menos 12 horas antes, hablando de broncodilatadores de acción corta, para que la espirometría sea de calidad. Ahora bien, si sabemos bien que es una espirometría de calidad y que el paciente no usa broncodilatadores y aún así tenemos una espirometría normal, completamente normal, quizás estemos ante el caso de un paciente con bronquitis crónica o alguna otra entidad. La importancia de la tomografía de tórax en esos pacientes vale mucho porque a lo mejor nos podemos encontrar con sorpresas. Si bien sabemos que la radiografía nos ayuda mucho, cerca del 80% de muchas neumopatías se pueden ver en una radiografía, pero hay un 20% que no se van a ver. Y nos referimos a veces a bronquiectasias que están detrás de la silueta cardíaca, ¿no? O a pacientes que tienen algunas otras alteraciones, bronquiolectasias, enfermedades intersticiales, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos espirometrías normales y nuestro paciente está teniendo datos respiratorios, vale la pena también realizar una tomografía. Retomando lo que mencionábamos en los casos de pacientes con factores de riesgo, vale la pena también realizar el abordaje en los pacientes que han fumado para detectar si no tienen alguna enfermedad maligna a nivel pulmonar. Y si tenemos una tomografía normal, una espirometría normal, pero el paciente está teniendo síntomas de tos, de flema, y habitualmente son cuadros que pueden durar varios meses y que se presentan año con año, habitualmente estos pacientes son pacientes con bronquitis crónica, que no necesariamente requieren un tratamiento con broncodilatadores de por vida, pero que sí muchos de ellos requieren el uso, ya sea de broncodilatadores, esteroides o de la combinación de broncodilatador con esteroide durante los episodios que tienen de exacerbación, durante los episodios con tos, con flemas. En esos pacientes también nos ayuda mucho la rehabilitación pulmonar. Y pues tampoco olvidar que existen muchas otras causas que pueden provocar tos sin que necesariamente sean los pulmones. La sinusitis, los problemas de reflujo, los medicamentos como captopril en el uso de los, ¿no? Eso se lo saben ustedes mucho mejor que yo en el caso de los hipertensos, que son también condiciones que pueden provocar tos. Y ya yéndonos a cosas mucho más raras, pues a veces problemas de las cuerdas, problemas asociados a la glándula tiroides también podrían provocarlo. Entonces, pues hacer un abordaje completo, irnos siempre de menos a más para poder tener un diagnóstico adecuado. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctor Ángel. Pues, me uno a las múltiples felicitaciones que existen por parte de colegiados y los asistentes a la sesión. Yo creo que pues ha sido bastante clara la doctora, ha sido bastante didáctica su presentación y yo creo que de mi parte concluiría las preguntas. Correcto, doctor. Muy bien, doctor Ángel. Pues agradecerle, doctora. Finalmente, ¿con qué nos quedamos en casa? ¿Con qué dormimos? Mañana, ¿con qué vamos a iniciar? ¿Qué mensaje nos tiene como punto final? Bueno, pues, insisto, pidan espirómetros en sus hospitales, ¿no? Envíen a sus pacientes a los privados, envíen a sus pacientes a los laboratorios de función pulmonar, porque tener un estudio de función pulmonar en verdad nos puede ayudar mucho a los diagnósticos. Y en los laboratorios de función pulmonar, pues, habitualmente somos neumólogos los que los interpretamos y podemos también tener las herramientas para poder trabajar en equipo. Y qué bueno que ya existen legislaciones para que cada vez menos personas puedan fumar en espacios públicos. Qué importante educar a nuestras nuevas generaciones en que sepan el daño que provoca el tabaco y el terrible daño que está provocando también a nuestras generaciones, a las más jóvenes, los usos de vapeadores, los usos de cigarrillos electrónicos. Hagamos mucho énfasis en esto todo el tiempo cuando podamos, porque desafortunadamente, así como la
como la catástrofe que ha provocado el tabaco, es casi lo mismo que estamos viviendo ahora con cigarrillos electrónicos. Todos conocemos a algún jovencito, todos hemos visto a alguien en la calle que tiene ahora estos dispositivos que están llenando el cerebro de los jóvenes de adicción. Eso sería otro mensaje muy importante, ¿no? Y pues el último, que cuando puedan darle unas revisaditas más a profundidad a las nuevas guías GOL del 2023, para que refresquen un poco todo lo que hablamos hoy. Siempre es bueno la actualización. Y cuando tengan un paciente en el consultorio, pues hagan lo necesario para que este paciente pueda tener una buena calidad de vida. Hablando de oxigenoterapia, no creamos que el paciente tiene que usar oxígeno hasta que ya lo veamos saturando 85 o hasta que el paciente nos diga que se canse mucho. Tratemos de ser muy proactivos, tratemos de ser preventivos cuando veamos un paciente que está teniendo ya datos que pudieran sugerir hipoxemia. Iniciarle oxígeno tempranamente va a mejorar mucho su calidad de vida y su sobrevida. Y pues no me queda más que agradecer a toda la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy dando una plática para el colegio y en verdad les agradezco mucho que me tomaran en cuenta. Les deseo muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Alicia Colli Domínguez. Es bienvenida cuantas veces sea necesario, la vamos a estar llamando por su excelente plática y el compartirnos sus conocimientos. En este día, la plática fue de EPOC y oxigenoterapia, le agradecemos mucho. Agradecer a todos los médicos conectados, asistentes que enriquecen esta sesión académica con su presencia, preguntas, comentarios. A nombre del Consejo Directivo 2022, presidido por el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y también por el doctor Juan Luis Salgado Loza, que es presidente de CEMIN del 2023, que está atento ya a todas estas pláticas, va a dar continuidad y van a conocerlo ustedes para bien del colegio y de las sesiones. Agradecer a todo el equipo CEMIN, es un equipo que está detrás de las cámaras para darnos esta comunicación asertiva. A todos ustedes, amigos, amigas, por su continua asistencia a estaciones académicas del Colegio de Medicina Interna de la Gestión 2022. Sean bienvenidos siempre y esperen nuestra próxima comunicación para mantener la actualización en la medicina interna de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.